El tiempo es el recurso más valioso y escaso con el que contamos y debemos ser buenos mayordomos del tiempo. Y al ser buenos mayordomos del tiempo, esto es un signo de que hemos alcanzado un nivel de madurez espiritual. Ahora, quiero decirles algo más. Dios es eterno. Y Dios dice en la Biblia que habita en la eternidad. Entonces, la eternidad, ¿qué es? ¿Qué es la eternidad? Algunos definen a la eternidad como una duración ilimitada del tiempo y otros le llaman que es algo que no entra dentro de lo temporal, sino es una atemporalidad. Así definen la eternidad. Pero hace 4 años que estuve en algunos lugares en la cuarta dimensión del tiempo, porque ahorita voy a explicar un poco sobre física. Sí, bueno, olviden lo que les acabo de decir. Les voy a explicar un poquito sobre el tiempo. Sí, entonces, cuando estuve en el otro lado, me di cuenta que el tiempo dejó de ser. Y entonces, cuando yo descendí a aquel lugar, recuerdo de un reloj que estaba en la pared y que daban las 12 de la noche. Y en ese horario, yo descendí. Y se me permitió ver ese reloj durante 4 horas. Así que me dieron el espacio de tiempo que yo estuve ahí en ese reloj. Cuando yo desperté, lo primero que me preguntó mi esposa y me dijo, ¿sabes cuánto tiempo llevas aquí? ¿Saben qué le dije? Llevo 4 horas 40 minutos porque me quedé con eso en el espacio del tiempo del reloj que vi pegado a la pared. Y me dijo, no, ¿cómo que no? No, llevas 14 días, me dijo. Entonces, ahí aprendí algo. Lo traigo ahora a colación en este tiempo. Y yo digo, wow, 14 días, para mí fueron 4 horas 40 minutos, pero fueron 14 días. Y entonces aprendí que realmente el tiempo no tiene nada que ver con el cronos, como lo hemos venido manejando. Tampoco no tiene nada que ver con, con temporal, con la temporalidad, sino tiene que ver con algo más. Porque allá en ese lugar, al no haber relevancia del tiempo, es eternidad. Entonces quiere decir que el tiempo, aparte de cronos como lo manejamos, aparte de kairos como un momento oportuno o de oportunidad, aparte de pleroma como alcanzar plenitud, sí, para mí lo que es el tiempo es trascender. Para mí el tiempo significa trascendencia. Escúchenme bien. Y cuando hablo de trascender, es de ir más allá de algo. ¿Qué es? Es ir más allá de mis propios límites. Es ir más allá de los límites que ya existen y que han sido establecidos y puestos sobre la faz de la tierra. Ahorita lo voy a explicar conforme a la escritura, conforme a algunos pasajes, pero vamos a tratar de ir entendiendo. Porque trascender al tiempo significa superar limitaciones temporales, corporales, físicas, mentales, emocionales. Porque nosotros también operamos desde una tetradimensión como personas. Somos personas físicas, somos personas inteligentes, somos personas almáticas y somos personas espirituales. Así que todos operamos desde una tetradimensión, la Tierra. La Tierra opera desde le llaman que la Tierra opera desde una tercera dimensión, que es tridimensional, ya que hablamos de algo plano, ¿sí? De algo lineal, hablamos de algo profundo, de algo alto, así que por lo tanto eso nos hace tridimensionales. Vean su cuerpo, ustedes tienen altura, anchura, algunos mucha,
Sí, tienen anchura, altura, profundidad de antemano. Ajá. Y entonces eso nos hace seres tridimensionales. Así que tenemos una cierta profundidad de nosotros, tanto física, donde nuestros órganos están internos, ahí es del nivel de profundidad, pero también cuando hablamos nosotros de lo emocional, es demasiado profundo. Y entonces esa parte tridimensional está sobre la faz de la Tierra, pero también nosotros entramos al rango de lo tetradimensional porque le sumamos el cronos a nuestra vida. Le sumamos no solamente la parte alta, la parte profunda, la parte ancha, sino también le sumamos el tiempo para nosotros. Así que entramos en una tetradimensión. Pero bueno, sigo adelante. Escúchenme. Así que el apóstol Pablo dice que debemos aprovechar el tiempo, por una parte. Y por otro lado, debemos nosotros valorar tanto el tiempo que de veras debemos ponerle un precio a nuestro tiempo. Por eso los profesionales, los que son verdaderamente profesionales, le ponen un precio a su tiempo. Tú cuando vas con un médico, ¿cuánto tiempo él te atiende como médico? De 0 a 30 minutos. Sí, es el tiempo que él se ocupa para atenderte. Algunos hasta 40 minutos se llevan a atenderte. Y cuando sales solo le dices, gracias, bye bye. No, te dice, pase por favor a pagar a la caja. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Qué te dio? Nada, solo un diagnóstico. ¿Qué te dio? Nada, solo una receta. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que él está cobrando? Está cobrando su conocimiento y está cobrando porque le pone valor a su tiempo. ¿Por qué creen que Dios aborrece a los chismosos? Porque en el chisme prácticamente es una pérdida de tiempo, es perder es no ponerle precio al tiempo. Por eso cuando alguien se va de borracho, ¿por qué el Señor no valora esa parte de los borrachos? Porque es perder el tiempo, cuando nos vamos a distraer sin que aquello tenga algo de provecho. Porque Dios no lo valora tanto. ¿Por qué? Porque realmente no se está valorando, no se está aprovechando lo que es el tiempo. Y es algo que nosotros, es un recurso que tenemos muy chiquito. Vamos al Salmo 90:10. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros sobre la faz de la tierra? La Biblia lo dice en el Salmo 90:10. Dice la Escritura así, vamos a leerlo. ¿Qué dice? Prestemos atención en la parte última, o sea, 70, 80 años suena chévere, pero escúchame bien. La parte de abajo te está revelando que cuando lo trasladamos ese tiempo a lo que es la eternidad, simplemente nos damos cuenta que el tiempo es demasiado corto, demasiado pequeño. Y está diciendo, porque pronto y nos vamos. Si tú no valoras tu tiempo, si tú no tienes aprecio por el tiempo, van a pasar dos cosas. Te la vas a pasar perdiendo el tiempo. Toda la vida. ¿Cuántos matrimonios llevan años con el mismo problema, perdiendo el tiempo? Auch, amén, aleluya. ¿Cuántos hijos ahorita siguen con los regaños de su madre y de su padre de tantos años, donde le piden ya cambiar? ¿Qué está pasando con esa persona? Está perdiendo el tiempo. Y ese joven, cuando se dé cuenta, simplemente lo único que notará es que desafortunadamente se dedicó a perder él. Cuando tu padre y tu madre pierden el tiempo contigo, porque también tu padre y tu madre pierden mucho el tiempo cada vez que te están repitiendo lo mismo. Y no solo eso, tú le estás haciendo perder el tiempo a tus padres, porque ni lo estás aprovechando, todo lo que te dicen, y tú mismo estás perdiendo él en nada de provecho, cuando el tiempo se debe de aprovechar, dice Pablo. El tiempo se debe de aprovechar. Si tú no eres capaz de valorar tu tiempo, entonces cualquier cosa o cualquier persona, cualquier objeto, cualquier cosa, materia, va a venir a hacerte perder tu
Tiempo. Ahora, cuando tú pierdes tu tiempo, ¿solo pierdes tiempo? ¿Qué es lo que nosotros nos favorece o qué es lo que a nosotros nos daña, nos perjudica? Vamos, analicemos, por favor. ¿Qué es lo que más nos perjudica o nos daña a nosotros o qué es lo que más nos favorece? ¿Saben qué es? El tiempo, este recurso. Y algo que ya tenemos muy automatizado es, no tengo, ya no la sabemos, es la canción que más nosotros repetimos. Oye, hermano, vénganse a orar, no tengo. Hermano, vamos a evangelizar, no tengo. Hermano, vamos a hacer, no tengo. Hermano, vamos a cambiar, no tengo. Siempre tenemos ese problema, eso lo practicamos todos los días y no solamente hablo de la iglesia, hablo en tu casa. ¿Saben qué me gusta de Jesús? Que cuando Jesús habló del tiempo, él en algún momento le dijeron, oye, no has comido, no has hecho esto, no has hecho lo otro. Y le dijeron, no, es que ahorita el tiempo no es para eso. A mí conviéneme obrar las obras del que me envió mientras el día dura, porque viene la noche en la que nadie podrá obrar. Y vemos a Jesús que siempre estaba aprovechando bien él. Y entonces sus discípulos fueron a buscar de comer y él se fue al pozo de Jacob. ¿Qué estaba haciendo? ¿Aprovechando bien él? Jesús estaba cansado, Jesús se levantaba muy de madrugada, Jesús oraba muy de madrugada, se dormía muy tarde por atender muchos asuntos. Muy pocas horas dormía Jesús, pero Jesús solo tenía 3 años y medio para cumplir su ministerio. Así que, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Los aprovechó muy bien. Sus discípulos se dan cuenta que poco dormía, poco descansaba, porque Jesús es el ejemplo máximo de que supo aprovechar bien su tiempo, porque sabía que el tiempo es corto. Él mismo lo dijo, el tiempo es corto. ¿Saben qué impactó mucho la noticia de este joven que se accidentó en su avión? 34 años. Y él había dicho, a los 35 voy a comenzar a servir al Señor, voy a cantarle a Dios, hasta los 34 a mi profesión. Y no pudo llegar. No llegó porque el tiempo se le terminó. No vamos a cuestionar cómo fue el asunto, ni nada por el estilo, pero piensen en eso. O sea, el tiempo se le terminó porque el recurso más valioso que nosotros tenemos es él. Y él ya no tuvo tiempo para lo que él anhelaba hacer el siguiente año. Ya no tuvo tiempo, porque el tiempo en cualquier momento se nos corta, se nos termina, se nos acaba. Por eso Pablo está diciendo, aprovechen el tiempo y pónganle un precio a su tiempo. ¿Hey? ¿Están aquí? Ok. Ahora, entonces, redimir el tiempo significa aprovecharlo al máximo. Redimir el tiempo significa usándolo de forma sabia y provechosa, en lugar de malgastarlo. Cuando hablamos en el contexto espiritual de redimir el tiempo, también podemos decir que es toma control de las oportunidades que tengas o se te presenten, y si no, tú produces las oportunidades. Muchas veces que no tengo oportunidad. Si tú eres de las personas que pocas oportunidades se te presentan, entonces estás llamado a ser un productor tú de oportunidades. Ay, me quedé solo. O sea, el hecho de que a ti no se te presenten tantas oportunidades es porque tu capacidad da para más todavía. Así que entonces, al no tener tú tantas oportunidades, entonces tu capacidad te tiene que llevar a ser creador tú de oportunidades. ¿Eh? Porque muchas personas, es que a mí no me llegó la oportunidad, porque nunca fuiste capaz de descubrir el potencial que estaba en ti, la capacidad que tú tenías. Y lo que estaba diciendo Dios es que tú no necesitas que te llegue una oportunidad, lo que tú necesitas es crear oportunidades para ti mismo y para otros, porque tienes esa capacidad. Mientras otros no tienen tanta capacidad para eso y necesitan de una oportunidad, hay muchos que de repente surgen del lugar de las pocas oportunidades para convertirse en productores de oportunidades. Hey.
Así que tú puedes ser alguien que vas a la casa de una oportunidad o puedes ser un productor de oportunidades. ¿Tú qué quieres ser? Tú tienes que descubrir eso en tu vida. ¿Están aquí? Bien, entonces, debes tomar control de las oportunidades para tu crecimiento personal, para servir a Dios, para ayudar a los demás, como nos lo está diciendo el apóstol Pablo, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, cuando vamos a la Biblia y vemos el asunto de los días malos, nos vamos a dar cuenta que Salomón decía realmente en Eclesiastés capítulo 12, antes que lleguen los malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces quiere decir que nosotros debemos saber aprovechar bien el tiempo en nuestros días buenos para que cuando lleguen los días malos no nos afecten. Por eso tenemos que aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo es tratar de evitar a toda costa y lo más que nos sea posible, ¿sí?, el día malo. Así que todo aquel que sabe aprovechar su tiempo y lo aprovecha bien, va a ser una persona que muy probablemente no le afecte tanto cuando le llegue el día malo. Por eso está diciéndonos también la Escritura, sí, que 70 años es la vida del hombre y 80 es de los más robustos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es que llegó a los 80 con esa robustez? ¿Cómo es que una persona a los 80 años puede llegar con robustez? ¿Cómo? Porque se preparó desde antes. A los 50 comenzó a hacer músculo. A los 50 comenzó a bajar la grasa y a subir la parte muscular de su cuerpo. A los 60 bajó la grasa y subió la parte muscular de su cuerpo. A los 70 bajó la grasa y subió la parte muscular de su cuerpo. Dejó la vida sedentaria y se volvió un poco más activo. Me quedo solo, Dios mío. Y entonces, ¿qué hizo? Aprovechó bien toda su juventud. Nunca fue a hacer una actividad física, pero a los 50 dijo, no, ya estuvo bien, esta panza no sé a dónde va a llegar, este cuerpo no sé a dónde me va a llevar, a enfermarme más, entonces quiero llegar a los 80 siendo robusto, menos grasa y más. Son ejemplos físicos que estoy tratando de dar. ¿Están aquí? Es la mente. Nunca estudié tanto, pero ahora voy a estudiar más. Después de los 50, para que no se me apague el foco del entendimiento, voy a leer más libros. Nunca leí un libro en mi vida, pero ahora después de los 50 voy a leer varios para que no se me borre nada de la mente. Voy a usar mi cerebro los próximos 40 años o 30 años. Me quedo solo, Dios mío. Señor, dame vida. Pero pues, oye, tienes 40 y no te cuidas. ¿Están aquí o no están aquí? Porque hay que redimir a Él. Hay que ponerle precio al tiempo. Hay que aprovechar el tiempo, porque el tiempo es trascender. ¿Y están aquí? Aquí el asunto es que al trascender, tú vas a trascender hacia arriba o hacia... La trascendencia tiene esos dos lugares, hacia abajo o hacia arriba. Es decir, viene un cambio para ti de vida. Y hacia abajo no es nada agradable. Hacia arriba está muy, muy chévere el asunto. ¿Están aquí? Ok. Me quedan 10 minutos. Así hubiera querido que dijeran todos ya pastor, ojalá ya se vaya. Me esperan los tacos de carnitas para estar bien robusto, pero es que nos confunde la robustez con la fuerza, y no, esa robustez es fuerza, no es esa robustez. No. ¿Vamos bien? ¿Saben qué hicieron ustedes ahorita? A lo mejor no sabían de este tema, pero están aprovechando Están aprovechando muy bien el tiempo ustedes, de verdad. De verdad se los digo y no por otra cosa.
porque escúchanme bien, por dos cosas. Están comenzando el día, que podían dormir, que podían descansar, porque es un día de descanso para la mayoría de ustedes, pero decidieron no descansar. Para empezar, entonces, ¿qué quiere decir? Que están en actividad. ¿Se dan cuenta? Número 2, ustedes están comenzando el primer día de la semana. ¿Y saben qué están haciendo? Lo están trayendo como primicia a Dios. Cada domingo ustedes vienen y le dedican a Dios el primer día de la semana, le dan la primicia a Dios. Entonces, ¿qué quedan ustedes preparados para que esta semana, los días que vienen, de lunes a sábado, ustedes sean altamente bendecidos, prosperados por el Dios de los cielos? Si no ocurre eso, es porque algo no estamos haciendo bien, pero el hecho de que le den el primer día de la semana a Dios, que es el domingo, ustedes al darle esta primicia a Dios, créanme que honran a Dios y Dios los va a honrar a ustedes. Porque yo honro a los que y a los que madrugando me buscan. Y ahorita para muchos es madrugada a las 8 de la mañana venir al servicio, porque sí lo es. Domingo es para que se levantaran a las 10, 11 de la mañana, pero se levantan de madrugada en un domingo. ¿Y están aprovechando bien él? Ok. Ay, aleluya. Ahora, escúchenme bien. Trascender. Trascender significa superar limitaciones. Y escúchenme bien. Lucas 24, 37 al 40. Esto está bien interesante, este versículo, porque voy a hablarles eso de trascender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús nos muestra que en la tierra opera por lo alto, por lo ancho, por lo profundo. ¿Están aquí? Y Pablo me habla sobre esto. Pablo habla de las 3 dimensiones de la tierra, pero ¿qué creen? Hay una cuarta dimensión. Y dentro del término, dentro de lo que es esa dimensión, se refiere al tiempo. Así que la cuarta dimensión es el tiempo. Y el tiempo es en esta tierra, pero también es trascender a lo que está en esta tierra. Y nosotros somos llamados a trascender de esta tierra, preservando y conservando todas las cualidades físicas, mentales, emocionales que nosotros tenemos desde la perspectiva y desde la creación de nuestro Dios. Ahorita se los voy a probar. Vamos a Lucas, por favor. 24, dice así. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían un fantasma. Hay otra versión que dice un fantasma, para que lo puedan entender. Aquí dice un espíritu, pero hay otra versión que dice que ellos se espantaron, estaban atemorizados, porque creían que estaban viendo un fantasma. ¿Ok? Ahora, un fantasma o un espíritu, cuando tú ves la definición dentro de la Escritura, un fantasma es un ser incorpóreo. Un espíritu es un ser incorpóreo. No tiene carne, no tiene huesos. Eso es un espíritu. Número 2, un espíritu no puede tener contacto con lo físico, ya con lo terrenal. Una persona que había fallecido y que se oró por él y que Dios lo volvió a resucitar. Por cierto, mi esposa estuvo orando esa ocasión por esa persona, y cuando nos platicó, cuando él volvió a la vida, él dice, pues es que yo no recuerdo, nada más recuerdo que salí al patio y de repente ya me perdí. Y dice, y cuando me vi, ya me vi caminando en el patio. Y cuando vi el patio de mi casa, dice, vi la llave del agua abierta, del lavadero. Y se había quedado abierta porque precisamente cuando él cae al suelo, la esposa corre y deja la llave del lavadero abierta. Y él estaba bien consciente, él estaba viendo el lavadero, estaba viendo el agua, estaba viendo el patio, estaba viendo todo en ese espacio, estaba viéndolo todo. Y dice él que entonces, él vio la llave y como él pagaba el agua, estaba tirando, fíjense, estaba consciente todavía, estaba aquí en la tierra. Sí, pero no era, físicamente él estaba tirado en el patio, desmayado, o muerto por decirlo así, y su alma estaba caminando en el patio, o su espíritu. Entonces dice que él fue a la llave y la cerró, dice que la quiso cerrar y no pudo porque su mano no tenía contacto con lo físico.
Y de repente, después de un rato, empezó a oír gritos, ¿sí? A donde lo llamaban por su nombre. Lo llamaban, entonces él le llamó la atención eso que la llamaban por su nombre. Dice, entonces decidí regresar. Y cuando yo regresé y crucé esa puerta, sí, abrí los ojos y ya estaba mi esposa y estaban orando por mí y todo eso. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto es decir que el tiempo, él estaba en el mismo tiempo su cuerpo físico estaba en el mismo tiempo Cronos, pero a la vez ya estaba en otra dimensión, de otro tiempo, de otro tipo de tiempo. Aleluya. Ahora escuchen. Así que ellos, ponme el versículo, por favor, versículo 7, 37, si tienes otra versión. Dame otra versión, por favor. Sí, de Lucas 24:37. A ver, ponme algunas versiones. Por favor, más rápido. Ahí está, dice, ¿todos qué? ¿Se asustaron qué? Muchísimo, porque creyeron que era un fantasma. El que sigue, versículo 38. Vamos adelante. Pero Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? Porque les cuesta tanto creer. ¿Por qué? Díganlo. Decían, estoy viendo un fantasma, estoy viendo un espíritu. Y a lo que vamos, el que sigue, 39, dice la Escritura. Miren mis manos, miren mis pies, soy yo. Tóquenme, mírenme, soy yo. Los fantasmas o los espíritus no tienen carne ni huesos, pero yo sí. 40, ¿qué dice? Mientras les decía eso, Jesús les mostraba sus manos y sus pies. No solo se las mostraba, les dijo, toquen. Entonces, cuando hablamos nosotros del tiempo, Jesús lo que nos está mostrando ahora es que Él había muerto, pero había resucitado. ¿Pero qué creen? Él estaba en la dimensión del Cronos, sí. Él entró a nuestra dimensión del Cronos, pero en la dimensión en la que Él ya estaba operando, ya estaba por encima del Cronos. Él entró en la dimensión, en esa cuarta dimensión, a donde ya no había límites. Él nos quiso mostrar que los límites podían ser superables cuando caminó sobre las aguas, que los límites del hombre podían ser superables cuando reprendió a los vientos y a la mar que estaban de alguna manera azotando aquella barca. Jesús más de una ocasión quiso mostrarnos que nosotros como personas estábamos llamados a trascender en la transfiguración. Cuando Él se transfigura delante de sus discípulos, Él les estaba mostrando que en Él estaba viniendo para mostrarnos que el ser humano estaba llamado a trascender. Cuando los saduceos dijeron, mujer, ¿de quién será esta que se casó con los 7 hermanos? Jesús les dijo, ¿qué no sabéis que cuando terminemos nuestra estancia sobre esta tierra y lleguemos al lugar asignado por Dios, no seremos más como tal, sino seremos como ángeles? La Biblia dice en el Salmo 8 que nos hiciste poco menor que los ángeles. Entonces vean ustedes, el Salmo 8 dice David, nos hiciste poco menor que los ángeles, pero la Biblia dice que seremos como los ángeles. ¿Esto qué es? Trascender. Así que el tiempo no solamente tiene que ver con un espacio sin límite de tiempo. La eternidad no tiene que ver con un espacio sin límite de tiempo. No tiene que ver con dejarlo temporal para ser atemporales, no, señores, sino tiene que ver con trascender. Y luego Jesús, cuando se presenta en la resurrección, le dice, mira mis manos, mira mis pies, tócame, y no solo eso, viene algo más. Tráiganse para acá el pescadito porque nos lo vamos a comer.
y nos lo vamos a comer. Y había dos tiempos que estaban ahí en el mismo lugar, en el tiempo Cronos. Estaban los que todavía estaban vivos en esta tierra y que de carne, de hueso, de sangre, y que todavía no experimentaban la muerte. Pero estaba el que había experimentado la muerte, pero ya tenía un cuerpo nuevo, huesos nuevos, carne nueva. Él estaba presente con ellos, pero había trascendido físicamente, porque él dice que atravesó la pared. Ellos se espantaron porque no entró por la puerta como nosotros lo tenemos que hacer. Él entró por medio de una pared, por eso se espantaron. Ellos no se dieron cuenta ni siquiera ni por cuál pared entró. Cuando ya se dieron cuenta, ya estaba frente de ellos, por eso se espantaron. ¿Qué estaba diciendo? Que la resurrección y la vida. ¿Qué estaba diciendo? Que este tiempo Cronos, que por 70, 80 años nos tiene sujetos, va a llegar un momento en que vamos a trascender y vamos a romper los límites que tenemos y que nos sujetan a esta tierra. Así que no es atemporal la eternidad, no es atemporalidad la eternidad, no es un tiempo alargado que vamos a tener. No, señores, es que vamos a ser los mismos pero trascendidos, los mismos pero en un nivel de gloria superior. Aleluya. Y en esto juega mucho el papel que juega, el papel más importante y el recurso más importante que juega en esta trascendencia es Él. Y tú nada más tienes poco tiempo. Vamos a Génesis capítulo 6. Sí, creo que es el versículo 7 o 10 o 14, no recuerdo bien, cuando el Señor les dice: no contenderá mi espíritu con él. Hombre, ¿no va a contender mi espíritu con él? Hombre. ¿Y qué estaba diciendo el Señor? ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo, porque 120 años. ¿Quién está en la Biblia? ¿No conocen los textos de la Biblia? Por favor. Sí. Génesis capítulo 6, no recuerdo bien el versículo, pero ahí el Señor dijo: no contenderá mi espíritu con él. Hombre, 120 años será la vida del hombre. ¿Ya me lo encontraron? ¿Sí me explico? 120 años será la vida del hombre. Ahora, escúchenme bien, ya para terminar. ¿Qué le estaba diciendo el Señor acerca de esto en el tiempo? ¿Qué le estaba diciendo el Señor? 120 años será la vida del hombre. ¿Conocen la historia de Génesis 6? Dice que los hombres se habían corrompido, toda la tierra se había corrompido, habían caído en pecado, en una transgresión terrible contra Dios. Ahora, ¿qué es lo que estaba diciendo cuando Dios habló y dijo 120 años será la vida del hombre? ¿Qué estaba haciendo Dios con el hombre? Le estaba dando, pero en primer lugar, ¿qué es lo que le estaba dando al hombre? Porque Dios había decidido enviar un diluvio sobre la faz de la tierra y había decidido traer la destrucción. Y en ese momento Dios pudo haberlo hecho y destruir la tierra. Pero hubo un momento entre ese deseo de Dios de decir voy a destruir la tierra, sí, entre un espacio y otro espacio, lo que había era el tiempo, en el ahora, o en el después, y Dios decidió que fuera en el después. Así que Dios le dio 120 años de tiempo al hombre. Ahora, si le dio 120 años de tiempo, ¿cómo lo podríamos nosotros poner ahí? Es decir, que Dios le dio 120 años de ¿qué? Sí, de tiempo, pero ¿de qué? Porque tiempo, ¿qué significa? Vida, pero también ¿qué podríamos poner? Le dio 120 años, porque en el momento Dios los pudo destruir, pero no lo hizo. ¿Qué estaba haciendo Dios al darles tiempo? ¿Dándoles qué? Dándoles una oportunidad. Entonces, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Oportunidad. El tiempo es oportunidad. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, también dice Génesis que creó ¿qué?
Vino a crear las temporadas, porque Dios hizo los días, hizo la noche, hizo el día, ¿sí? Hizo las temporadas. Entonces, cuando Dios habla del tiempo en la Biblia, dice que hizo las temporadas. Hizo la noche, hizo el día, ¿sí? E hizo las temporadas. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el tiempo va más allá de lo que simplemente a veces nosotros vemos y utilizamos. El tiempo. Quiere decir que el tiempo es oportunidad. Quiere decir que el tiempo también es el que nos mete a un tiempo de escasez, pero también a un tiempo de una gran y buena temporada. Y ahora, ¿cuánto iba a durar esa temporada o esas temporadas dentro de la Biblia? ¿Saben cada cuándo Dios renueva los tiempos en nosotros? La Biblia dice, Jesús viene y revela. Y entonces dice, y el Señor vino y buscó fruto y no lo halló. Y enojado el Señor dijo, voy a cortar este árbol. Pero el cuidador que dijo, no lo cortes, déjamelo un año más, deja que yo lo estercole, deja que yo lo pode, deja que yo lo cuide. Y si en ese año, el próximo año cuando tú vengas, no encuentras fruto, entonces ahora sí lo cortas y lo haces leña. ¿Saben qué me enseña a mí eso? Yo tengo que ver la Biblia desde más profundidad y tener que descubrir que Dios, si me permitió terminar el año 2025 y empezar el año 2026, por eso el día 31, algunos de ustedes estuvieron aquí, me vieron llorando y yo simplemente decía, lo logramos, porque Dios me estaba diciendo, te doy acceso al nuevo año 2026. Así como te di el tiempo del 2025, yo te voy a dar acceso al año 2026. ¿Para qué? Para que aproveches el año 2026. ¿Para qué? Para que tú tengas la mejor temporada en el año 2026. ¿Para qué? Para que produzcas el mejor fruto en el año 2026. ¿Para qué? Para que remuevas tu tierra vieja en el año 2026 y entres con tierra nueva al año 2026. ¿Qué estaba diciendo? Te estoy dando una oportunidad. No estaba diciendo, vas a entrar para seguir siendo igual, para que seas el mismo que solo vino 20 domingos en el 2025, el mismo que solo se presentó 15 domingos en el 2025. No, Señor, yo espero que ustedes en el 2026 se vengan los 52 domingos que puedan decir, Señor, ningún domingo te fui infiel, pude mejorar mi vida en este 2026. No es para que sigas malgastando tu vida. Dios no te está dando tiempo para que la malgastes. No te está dando tiempo para que sigas enojado con Dios o enojado con tu prójimo. No te está dando el tiempo para que sigas discutiendo como pareja. No te está dando el tiempo para que sigas siendo un ingrato como hijo. No te está dando el tiempo para que sigas siendo un ladrón para con Dios y para con tu prójimo. Dios te está dando el tiempo para que lo aproveches. Estemos de pie. Miren, pasan los años y, hermano, ¿cuántos años lleva de cristiano? 10, pastor. Y año con año, el mismo desánimo, la misma lucha, el mismo carácter, el mismo fracaso, la misma mediocridad, el mismo conformismo. No aumentaste tu tiempo de ayuno, tu tiempo de oración. No aumentaste tus tiempos para discipularte. No creciste espiritualmente. Sigues igual. Pasan los años y del único que a veces se jacta la gente es, tengo 10 años en el Evangelio. No eres mejor esposa. No eres mejor esposo, no eres mejor hijo. Igual, pecado tras pecado, pecado tras pecado. Y para lo único que aprovechas el tiempo es para pecar. Es para desobedecer. Es para seguir malgastando tu vida. Para seguir peleando en tu matrimonio, nomás para eso sirves. En lugar de trascender, en lugar de ser mejor, en lugar de ser más santo,
Porque el que es santo, sea más santo todavía. Quiere decir que se puede trascender de esa manera. Si hoy, este año 2025, terminé siendo santo, el 2026 voy a ser más santo. Si el 2025 fui limpio, el 2026 voy a ser más limpio, porque es que es limpio, límpiese más. Si en el 2025 solo viniste 20 domingos a servir a Dios, o aquí estuviste y estuviste de flojo, de perezoso, de berrinchudo, enojado, no tenía ganas, me siento mal, hoy no, o de afanado como Marta, ¿por qué no dices 2026 va a ser un año donde me voy a esforzar más? Voy a ser mejor. Voy a ser mejor cristiano, voy a ser más humano, voy a ser el mejor empleado, voy a ser el empleado del año. Voy a ser el empresario del año, voy a ser el mejor emprendedor de este año, voy a ser el mejor estudiante de este año. O vas a seguir diciendo, ay, pastor, ore por mí, porque tengo muchas luchas, pastor. ¿Por qué no cambias? ¿Qué no sabes que el tiempo que te está dando Dios, 120 años será la vida del hombre, 90 años será 70 años la vida del hombre, 80 los más robustos? Pero el tiempo no es para desperdiciarlo, es para que lo aproveches y es para que trasciendas, es decir, para que seas mejor cada año de tu vida, cada día, por supuesto, y cada año se tiene que ver esa mejoría en ti. Pero va a depender de ti. ¿No te has cansado del fracaso? ¿No te has cansado de la mediocridad? ¿No te has cansado de la derrota? ¿No te has cansado de la miseria? ¿No te has cansado de la pobreza? ¿No te has cansado de fornicar? ¿No te has cansado de adulterar? ¿No te has cansado de mentir? ¿No te has cansado de pelear? ¿No te has cansado de juzgar y de criticar a tu prójimo? ¿No te has cansado de maldecir? ¿No te has cansado de ofender? ¿No te has cansado de hacer daño a los demás? El tiempo que Dios te está dando no es para que sigas haciendo cosas malas, sino que el tiempo que te está dando Dios es para que lo aproveches, para que lo redimas y para que seas una mejor persona cada día. A donde ames a Dios por encima de todas las cosas, te ames a ti mismo y a tu prójimo. Y para que seas exitoso en todo aquello que tú hayas sido llamado a hacer. Así que este año yo te desafío, te reto a que te conviertas en el mejor. Ahí en la escuela, ahí en el trabajo, ahí en tu casa, aquí en la iglesia, que seas el mejor. Padre, gracias. Agradecemos, Señor eterno, que tu palabra nos abra los ojos, nos abra el entendimiento, y queremos ser los mejores en este año. Pero los mejores a partir de tu palabra, a partir de tus principios. Enséñanos, como dice la Escritura, Señor, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Señor, que ya no seamos desperdiciadores del recurso más valioso que existe sobre la faz de la tierra, que es el tiempo, Señor. Aquel hombre que dijo derribaremos alfolís, se le había acabado el tiempo. Él pensaba que los recursos más valiosos eran derribar los alfolís y hacerlos más grandes y acumular más riqueza. Él pensaba que la riqueza material, económica, Señor, era lo más importante por lo que había que afanarse. Pero él nunca cuidó el tiempo, Señor. El tiempo que tenía para ser fiel, el tiempo que tenía para buscarte, el tiempo que tenía para caminar a tu lado, el tiempo que tenía para amar a su familia, el tiempo que tenía para amar a sus hijos, el tiempo que tenía, Señor eterno, para amar la creación de Dios, reconociendo al Dios de los cielos. Se la pasó peleando, fornicando, adulterando, mintiendo, robando. Señor, se la pasó discutiendo, se la pasó mintiendo, se la pasó enojado, se la pasó frustrado, se la pasó criticando, juzgando, se la pasó, Señor eterno, en necedad, se la pasó de borracho, fumando, drogándose, Señor. Y entonces se le acabó el tiempo y trascendió. Pero ¿a dónde llegó o a dónde llegará?
Padre, permítenos redimir el tiempo y aprovecharlo bien. Que este año sea un año que aprovechemos bien el tiempo, Padre. Y permite que esta iglesia cambie, que esta iglesia cada día, los hijos de esta casa sean mejores padres, mejores hermanos, mejores amigos, mejores cristianos, mejores personas, Señor eterno. Mejores empresarios, mejores inversionistas, mejores en todo, Padre. Gracias, Señor. Que tu Espíritu haga